Alcance de la NIA 505, confirmaciones externas. Esta norma habla con relación al el empleo que debe de tener por parte del auditor, de los procedimientos que se deben de realizar con relación a las confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330. Y esta norma no trata de las indagaciones que se deban realizar por los litigios y las reclamaciones que estén contempladas en la NIA 501. Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. Número uno, que la evidencia de auditoría debe ser fiable. Esto es cuando se obtiene de fuentes que sean independientes, en todo caso externas a la entidad. Número dos, la evidencia de auditoría obtenida. Esta es directamente obtenida por el auditor, siendo esta más fiable por la evidencia de auditoría que haya sido obtenida indirectamente, por ya sea por inferencia, y también la evidencia de auditoría que sea más fiable. En este caso es cuando existe eh, a través de formas de documentos o en formatos de papel, cuando sean soportes electrónicos o por otros medios disponibles. Otras NIAs también reconocen la importancia de las confirmaciones externas. La NIA 330 pues, nos indica a través de los procedimientos de confirmación externa que se deben de realizar para la obtención de evidencia de auditoría con un alto nivel de fiabilidad. Eh, Esto es requerido para poder responder a los riesgos que sean significativos, estos para la detección de las incorrecciones que sean materiales debidos a fraude o error. La NIA 240 también habla e indica que el auditor puede diseñar sus propias solicitudes de confirmación en las cuales deberá corroborar la información que sea adicional como respuesta a sus riesgos valorados, con detección de incorrecciones materiales que sean debidas por fraude en las afirmaciones. La NIA 500 también nos hace mención sobre la incrementación de la seguridad que el auditor debe obtener a través de la evidencia que obtenga en los registros contables o en las manifestaciones que sean realizadas a través de la entidad o la dirección. El objetivo de las confirmaciones externas. En esta, el auditor debe utilizar procedimientos de confirmación externa, es diseñar y aplicar todos dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Continuando con las definiciones, ¿qué es una confirmación externa? Esta es una evidencia de auditoría obtenida mediante las respuestas directas, estas escritas a un tercero por parte del confirmante y dirigida al auditor. Estas pueden ser de forma de papel, en soporte electrónico u otro medio que sea. La solicitud de confirmación positiva. Esta es una solicitud a la parte confirmante para que responda directamente el auditor indicando si está o no está de acuerdo con la información incluida en la solicitud o bien facilite la información solicitada. La solicitud de confirmación negativa. Esta solicitud es la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en dicha solicitud. Sin contestación. Esta es la falta de respuesta o una respuesta parcial de la parte confirmante a la solicitud de confirmación positiva o bien a una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Contestación o discontinuidad. Esta es la respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre el que se solicitó la confirmación a la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por parte del confirmante. Saludos, licenciado, compañeros. Continuando, vamos a hablar acerca de procedimientos de confirmación externa. La norma nos hace mención que al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, en lo que aplicará, en este caso, la determinación de la información
que ha de confirmarse o solicitarse. Es decir, va a tener esa certeza de confirmación con lo relacionado a su solicitud. También tenemos la selección de la parte confirmante adecuada, es decir, que la parte confirmante pues debe ser la persona correcta o la indicada. Asimismo, tenemos el diseño de las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permitan enviar respuestas directamente al auditor. Es decir, el diseño de la solicitud pues debe ir acorde a las necesidades que el auditor necesita confirmar. Por otra parte, tenemos el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento. Es decir, después de enviar las solicitudes para confirmación, pues se le debe dar el seguimiento necesario para obtener la respuesta lo más pronto posible. Continuando con el tema, acá tenemos negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Es decir, si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, pues el auditor indagará sobre los motivos de la dirección para ello, ¿verdad? Y buscará la evidencia de auditoría sobre la validez y la razonabilidad de que estos motivos, ¿verdad? Asimismo, evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material que se pudieran dar, ¿verdad? En estas implicaciones o en esta negatividad de la dirección. Por otra parte, aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener la evidencia, ¿verdad? De auditoría relevante y fiable. Es decir, que con ello el auditor busca obtener la razonabilidad de la información, ¿verdad? Y como la norma le indica, podrá aplicar procedimientos alternativos en caso reciba esa negatividad de parte de la dirección de obtener información que puede ser relevante para la toma de decisión con base a su opinión, ¿verdad? Como también la norma nos hace mención que eh, se pondrá en contacto con responsables del gobierno de la entidad, como lo establece la NIA 260, y también podrá determinar las implicaciones de esas circunstancias de no poder obtener esa información. Esto, como lo indicaba, podrá afectar su opinión de conformidad con la NIA 705. Bueno, continuando con el tema, cuando realicemos confirmaciones externas, podemos tener en este caso distintos resultados, ¿verdad? El primero de ellos, o la primera característica en este caso a considerar como tal, va a ser en este caso considerar qué tan fiable o qué tan confiable es el resultado que estamos obteniendo de dicha confirmación. Entonces acá, cuando nosotros en su momento consideremos que la confirmación no presenta un índice o un alto grado de confiabilidad, en otras palabras, no nos convence, debemos en este caso proceder a revisar y valorar el riesgo que pudiese llegar a implicar considerar esa confirmación, ¿verdad? Derivado en este caso, ya sea porque exista o puede llegar a existir lo que es una incorrección material como consecuencia, ¿verdad? Entonces acá debemos en este caso identificar procedimientos previamente planificados de conformidad en este caso con la NIA 315, ¿verdad? Como que hablábamos anteriormente. Y en dado caso, menciono, ¿verdad? Si consideramos que no es fiable, también debemos de considerar qué tan riesgoso puede ser y qué tanto puede implicar como tal. Y ya vamos a hablar acerca también de la NIA 240, ¿verdad? Que se puede ver una corrección material debido a un fraude o un error. Ahora la segunda parte es cuando realizamos una confirmación y no nos contestaron. A eso le llamamos incontestación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Acá debemos de aplicar procedimientos como tal para poder confirmar o poder tener esa evidencia de auditoría suficiente adecuada cuando existe esta situación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?
Si mandamos a consultar a un cliente cuánto es su saldo con nosotros y el cliente por X, Y razón no nos permite o no nos brinda esa dicha información, debemos de venir y debemos de realizar por un procedimiento, por ejemplo, confirmar el saldo, sus abonos, sus compras y todo lo derivado. Ahora bien, también la norma nos menciona que va a haber en este caso, van a haber situaciones o casos en donde sea necesaria una respuesta a la solicitud de confirmación positiva, siempre con el objetivo de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entonces, en este caso, ¿verdad? Debemos de considerar igual los riesgos que implica como tal, ¿verdad? Y también poder venir y corroborar o confirmar dicha información que está disponible o que la entidad nos ha puesto a disposición para poder realizar en este caso nuestros procedimientos como tal. Entonces acá, ¿verdad? Para disminuir ese riesgo debemos de, en este caso, establecer controles, ¿verdad? Como tal, y poder como tal realizar este proceso. Ahora bien, la otra opción es de que nos contesten, pero nos contesten que están inconformes con lo que el saldo que la entidad en este caso tiene en sus asientos o sus libros o sus registros contables, ¿verdad? Entonces acá igual puede deberse, ¿verdad? Que fue un error. En este caso, por ejemplo, el cliente mandamos a solicitarle si tenía un saldo de 1000 y nos dice, mire, yo tengo un saldo de 750. Puede hacer que esa diferencia sea debido a un error, ¿verdad? De digitación. Por ejemplo, al contador se le olvidó registrar dicho abono. Entonces acá, de igual manera, ¿verdad? Tenemos que considerar si fue un error o también fue un fraude. Puede hacer que ese dinero el cajero se lo haya tomado, ¿verdad? Y le haya dado una boleta falsa. Entonces, en este caso, cuando nos cuando nos responden conformemente, ya nos brinda una idea, en este caso, como tal, ¿verdad? O nos orienta sobre la calidad y control interno que también la entidad puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, de igual manera, que nos contesten conformemente no quiere decir que existen incorrecciones materiales, sino que en este caso debe de hacerse en lo que es una consolidación, una situación, ¿verdad? De venir y poder determinar por qué existe esa diferencia de saldo, ¿verdad? Y como tal, poderse en este caso, poder corregir y poder llegar a un acuerdo como tal con la entidad y junto con el ente que estamos confirmando. Buen día, licenciado, compañeros, gusto saludarles seguidamente con el tema de la confirmación negativa. Esta confirmación más que todo se responde cuando están en desacuerdo, entonces según la norma menciona que es un poco menos confiable porque no me asegura absolutamente nada cuando se envía una confirmación, por ejemplo una confirmación de saldos de clientes. Ellos me van a responder siempre y cuando están en desacuerdo, pero ¿qué pasaría si no me responden? Es posible que les llegó el correo y ni siquiera lo abrieron, o también puede ser que no les llegó el correo. Entonces estas confirmaciones negativas proporcionan más que todo una evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. Estas confirmaciones negativas nadie me asegura que se recibió, como solo se contestan en el caso de que no están en desacuerdo. Al no contestarme no significa que la recibió, entonces puedo llegar a tomar decisiones con información no adecuada. Entonces puede ser que la recibió pero no la revisó o no contestó, entonces tampoco me está dando una buena seguridad. Pero estas confirmaciones negativas se envían solo en ciertas circunstancias específicas, como por ejemplo, si hay poco riesgo, entonces se envió una confirmación negativa, pero al decir pues, si hay un poco riesgo, yo como auditor tendría que venir a evaluar como tal la empresa y puedo llegar a la conclusión de si no hay mucho riesgo, entonces mando una confirmación negativa. La otra condición sería que tengo, por ejemplo, muchas cuentas por cobrar, pero poco valor. También puedo mandar una confirmación negativa. Si yo considero que las empresas tienen buenos controles como tal y se ve que me van a responder adecuadamente, entonces envío igual una confirmación negativa. En el caso de que los clientes
no se tiene información, porque hay posibles que hay unos clientes que tal vez están un poco desordenados, entonces no es conveniente que yo mande una confirmación negativa. En estos casos es mejor mandar una confirmación positiva. Seguidamente tenemos el tema de la evaluación de la evidencia obtenida. En esto tenemos que verificar o evaluar toda la información que hemos obtenido o toda la evidencia que hemos conseguido con estas confirmaciones externas y determinar si realmente estas evidencias son confiables o son suficientes para determinar o para sustentar mi evaluación o mi opinión como auditor. Si es necesario de conseguir nueva información o hacer nuevos procedimientos para obtener más información o más evidencia, se puede realizar, ya que uno tiene que evaluar si realmente la confirmación externa como tal o todas las confirmaciones que se hicieron se obtuvo una respuesta correcta o una respuesta que como auditor me da a mí una seguridad buena y me da una confianza como tal de que toda esta evidencia que conseguí es fiable y suficiente para poder sustentar mi opinión.